Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Bien. Oiga, ¿por qué no le mandamos al trompista para allá para decir la ayuda? No sea malo. Don Rómulo Ruz, bienvenido. Gusto en verle nuevamente. Gracias, igualmente. Óigame, primero me gustaría saber, alguien que estuvo prácticamente a un paso de ganar la presidencia de la República en las elecciones pasadas, bueno, y para mi gusto un poco más de un paso, porque no sé, creo que la hemos conversado alguna vez. Yo también tengo mis dudas, pero Mi bueno. propia opinión sobre si pudo pasar o no pasó, etcétera. Pero Rómulo Ruz, además de haber estado a un tris de haber podido ganar las elecciones pasadas, pues también ha tenido una experiencia como ministro de Estado y naturalmente su propia experiencia como abogado de profesión que es. ¿Cuál es la lectura que está teniendo Rómulo Ruz en estos momentos del país? ¿Por dónde va el país? Bueno, primero que todo, buenos días. En este mes de la patria, a todos los que estamos aquí en esta entrevista y a todos los radioescuchas. Yo estoy muy preocupado por el rumbo del país. Yo veo un gobierno totalmente desconectado de un país que tiene muchas, pero muchas necesidades, y un gobierno con falta de liderazgo, en donde no sabemos realmente quién manda o quién toma las decisiones. Parece estar dividido. El poder no es un gobierno puramente ejecutivo. Creo que estamos en un sistema también mixto, ejecutivo-parlamentario, y veo un gobierno y a los que toman las decisiones dentro del gobierno muy enfocados en el proceso electoral desde ya, en vez de estar pensando en las decisiones que hay que tomar, en cómo vamos a corregir el rumbo, cómo vamos a generar empleos, a de verdad corregir el problema de la educación que tiene décadas acabando con el país, con la juventud, tema de la salud, muchos otros temas que son básicos, pero no veo un enfoque de parte del gobierno, no veo preocupación, no veo interés y no veo conexión entre el gobierno y esa necesidad y esos problemas que está viviendo el país hoy en día. Y eso es muy preocupante porque hay temas como el de la Caja de Seguro Social que no solo afectan al gobierno de turno, no solo afectan los 5 años de gobierno, afectan al país a largo plazo, afectan las estructuras financieras del país. Podemos perder el grado de inversión. La gente no ha entendido la seriedad de muchos de estos temas y lamentablemente tenemos un gobierno que le ha dado la espalda al país. Eso es evidente. Y tú lo ves con la ausencia del presidente. Yo no sé si ustedes lo ven, yo no lo veo. Y cada vez que aparece, realmente decepciona. Lo escuché el fin de semana hablar o justificar o dar excusas del lamentable manejo de los fondos del IFARU, cuando todos sabemos lo que está pasando ahí, que es pura y dura maleantería, politiquería, amiguismo, y eso es triste. Yo ayer estuve en las cumbres, en un conversatorio con personas de Panamá Norte, y me encontré con mamás poniendo la queja de que ellas tienen hijos que quieren estudiar, que están tratando de estudiar, pero a ellas, que son humildes, cuando van al IFARU, les dicen que quién las está apoyando, que quién es su padrino. Sin eso no tienen manera de darle la educación a sus hijos que le quieren dar. Entonces estamos creando esa diferencia entre los grupos allegados al poder, los que tienen esa facilidad, y los panameños de a pie, los panameños comunes, que son la gran mayoría, que son los que ponen y quitan los gobiernos. Pero para ellos no hay educación, para ellos no hay salud, para ellos no hay trabajo. Entonces creo que también estamos frente a un gobierno irresponsable, porque han aumentado la planilla en un momento donde todos hemos sido sacrificados. Se nos ha pedido que hagamos sacrificios personales en nuestras empresas, pero el gobierno no. El gobierno ha seguido haciendo política con la plata de
todos los panameños. Señor Rux, ¿qué planes tiene en mente Cambio Democrático, su partido, para hacer que cosas como estas cambien? Porque al final lo que escuchamos que está diciendo usted son los mismos discursos que nos han dicho quienes han llegado a la presidencia de la República, y cuando llegan pasa exactamente lo mismo. Esa desconexión que hay en el gobierno y que usted bien plantea, también la hay dentro de los partidos. O sea, ¿cómo asegurarnos de que alguien que aspira a llegar a la presidencia de la República pueda hacer los cambios reales que necesitamos, como en instituciones como el IFARU? Yo siempre lo he dicho, Flor, y lo voy a reiterar, y lo dije durante la campaña del 2019. Para hacer un buen gobierno, para hacer las cosas bien, lo primero que uno tiene que hacer es olvidarse de la parte y del componente político electoral del próximo periodo. Los presidentes llegan y el día que pisan la presidencia, el 1 de julio, están pensando en las elecciones de 5 años después. Y por estar pensando en eso, dejan de tomar las decisiones difíciles que tú estás mencionando, Flor, de hacer los cambios reales que el país necesita, porque dicen, oye, esto me va a cargar un costo político, mejor no hago nada. Y lo estamos viendo con el sistema educativo, con la caja del Seguro Social. Nosotros tenemos que plantearnos la necesidad de cambiar el rumbo del país, de hacer las cosas diferentes, de entender que tenemos un sistema político que ya colapsó, y de entender también que el país que vamos a recibir en el 2024 es un país que va a tener muchos problemas económicos, sociales, laborales, educativos, en todos los aspectos. Y nosotros vamos a necesitar tomar decisiones difíciles, decisiones duras, pero que son las que el país necesita, y olvidarnos de lo que pasa en el 2029. Reitero, no solamente ayer en las cumbres, sino cada vez que voy a una comunidad, que voy a un punto diferente en el país, las quejas son exactamente las mismas de que este gobierno se olvidó del país. Miren las calles, los huecos, las malezas, falta de agua potable en Panamá Norte, donde está la planta de Chilibre. O sea, cosas como estas son las que nosotros tenemos que replantearnos, y yo reconozco que tradicionalmente los presidentes prometen, llegan ahí y se ponen en modo de politiquería y se olvidan de hacer su trabajo, el trabajo para el cual fueron electos. Claro, pero ahí, don Rómulo, yo quiero reiterarlo, lo digo, yo estoy dispuesto a tomar las decisiones que haya que tomar y asumir el costo político que haya que asumir. Esto no llega a la presidencia en el 2024 para hacer más de lo mismo. Entonces yo sigo en la línea de mi compañera Flor, porque más allá de los presidentes son los partidos tradicionales. Hay una crisis de partidos tradicionales, no solo en Panamá, sino en América Latina. La gente está asqueada, está obstinada de las mismas promesas. Usted dice, yo voy a tomar las decisiones impopulares que hay que tomar. Y hay que decirlo claro, la persona que llegue al poder en el año 2024 va a recibir un país con un déficit altísimo, con una deuda pública altísima, Así que mismo. lamentablemente la gestión básicamente se tendrá que encargar en pagar y aliviar deuda y reducir el déficit. Usted hablaba de la planilla, y efectivamente la planilla ha aumentado, el gasto público en planilla, el pago de deuda en planilla ha aumentado. Yo quiero preguntarle a Rómulo Rux, de llegar a la presidencia, ¿usted sabe cuántas personas tienen que salir del erario público, por llamarlo así, o de los estamentos estatales para reducir la planilla? Bueno, se habla de que hay entre 45.000 y 50.000 personas que no tienen que estar ahí. Se les dice que son botellas, y nosotros tenemos que verificar eso, saber cuántas personas realmente el Estado necesita para operar. Yo te puedo garantizar que los más de 200.000 trabajadores públicos que hay hoy en día no se necesitan para un país de 4 millones de personas. Y no es justificable que durante una pandemia la planilla haya incrementado. Y no solamente estoy hablando del monto de los salarios, sino que estoy hablando de la cantidad de personas. Eso es inaceptable en un país en donde la gente tuvo que despedir personas en sus trabajos en el sector privado, que tuvieron que quebrar empresas, y la gente se movió al sector informal. Y claro, esa gente está camaroneando, subsistiendo, pero ¿qué pasa? Ese ingreso no se registra para efectos de la caja del Seguro Social.
y eso ha incrementado y doblado la crisis del IBM. Pero te contesto directo, aquí hay que hacer un análisis, hay instituciones enteras que hay que cerrar, que ya Claro, no se necesitan en el... a ver, señor Rómulo, no es que hay que hacerlo, es que usted seguramente va a ser candidato presidencial y lo que la gente quiere es respuesta. Desde su óptica, ya con miras al 2024, usted ha dicho, oiga, la cantidad de trabajos o de empleos o de puestos que hay que reducir es esta. Por supuesto que sí. Yo te estoy diciendo, mira, en el enfoque del 2019, uno de nuestros pilares de la campaña era la creación de empleos. Y nosotros tenemos que volver en el 2024 a hablar de la creación de empleos. Ese tiene que ser el enfoque del próximo gobierno, del próximo presidente. Y tú dirás, oye, ¿cómo vas a crear empleos? Y entonces estás dejando en la calle a personas que trabajan en el gobierno. Pero es que para nosotros achicar la planilla estatal tenemos que crear el crecimiento económico necesario para que haya nuevos empleos y para poder absorber a estas personas que pasen del sector público al sector privado. No se trata de dejarlos tirados en la calle, se trata de crear empleos en el sector privado y que la gente deje de estar pensando que el gobierno es una agencia de trabajo y que cuando gana el partido del cual yo soy parte, con el cual yo me inscribí, automáticamente me tienen que dar un empleo. Yo quiero que la gente vote por mí porque voy a crear empleos en el sector privado, voy a crear las condiciones para que la gente pueda tener sus propios negocios. Todos esos jóvenes que a lo mejor no quieren trabajar para alguien, pero quieren tener su propio empleo. Hay que apoyarlos. Este tiene que ser un país en el que nosotros podamos crecer el crecimiento económico y generar empleo. Generar empleo, esa tiene que ser ¿Cuál es? el objetivo principal del próximo. ¿Cuáles serán las instituciones que cerraría en su totalidad? Bueno, eso es un análisis, Flor, que te quiero decir, se ha hecho anteriormente de instituciones que pueden ser asumidas o absorbidas por otros. Hay dualidad de funciones de parte de las diferentes instituciones, pero el mensaje que quiero dejar aquí claro es que el gobierno hay que achicarlo. Nosotros no podemos tener una asamblea en donde solamente contratan por contratar, en donde se utilizan los famosos contratos de la 172 como si fuera una cuenta de banco para hacer política, para comprar votos. Eso no podemos permitirlo. Reitero, hay que achicar el tamaño del Estado y hay que incrementar el crecimiento económico y enfocarnos en generar empleos en el sector privado, empleos en donde una vez que tú estás trabajando en el sector privado o que tienes tu propio negocio, a ti nadie te va a decir tú por quién tienes que votar o a quién tienes que apoyar. Esa independencia que da un trabajo privado es lo que la gente necesita. No que te digan, ahora tú vas a trabajar para el gobierno, pero vas a hacer lo que yo te diga. Cámbiate para este partido o cámbiate para el otro partido porque ahora yo me cambié, así que tienes que venir conmigo porque si no te voto. Eso es inaceptable. Una pregunta, Rómulo. Dice Gonzalo que probablemente Rómulo Rux sería candidato a la presidencia de la República. Y esa es una lógica de pensamiento correcta cuando uno está hablando con alguien que llegó de segundo en las elecciones anteriores y con un caudal de votos importante que obtuvo. Pero lo cierto es, ya ahora hablando de realidades políticas, es que creo que son 15 diputados, incluyendo a la diputada Yanibel Abreu, quien es secretaria general titular de Cambio Democrático, han dicho que ellos van a irse a apoyar a Ricardo Martinelli. ¿Cuál sería la realidad de Rómulo Rux al día de hoy en cuanto a qué probabilidades hay de que le quiten el partido a Rómulo Rux o que lo saquen de la presidencia del partido? Aquí en Panamá tenemos la mala costumbre que quien es el presidente del partido es el líder del partido. Bueno, es un estilo que a mí siempre me ha llamado la atención, porque en otros países tú puedes ser líder sin ser presidente del partido, pero aquí se requieren ambas cosas. ¿Cuál es la lectura que tiene Rómulo Rux de su realidad política a título personal y de la realidad de Cambio Democrático como partido? Miren, en base a las leyes que están hoy rigiendo al país, en nuestro código electoral, en nuestro estatuto y en los decretos reglamentarios, hay cero chance de que, como tú dices, me quiten el partido. Yo estoy de acuerdo contigo, este partido es de los miembros del partido, de los 300,000 miembros del partido.
Yo voy a ser el candidato presidencial de Cambio Democrático en las elecciones del 2024. Si hay un grupo minúsculo de personas que quieren tratar de tomarse el partido para ser cómplices del gobierno o para entregárselo a otros candidatos de otros partidos políticos, ese es su problema. Pero eso no es lo que los 300,000 miembros de Cambio Democrático quieren. Los miembros de nuestro partido quieren un partido organizado, un partido sólido, preparado para ganar las elecciones en el 2024 a la cabeza, no para ir de segundones, ni para que el partido sea negociado para beneficiar a un grupo de personas que, créeme, Edwin, ellos están pensando en su reelección. Ellos no están pensando en el país, ellos no están pensando en el partido, ellos no están pensando en los 300,000 miembros de Cambio Democrático. Ellos andan por ahí con el mejor postor. Y yo te reitero, los decretos reglamentarios que están hoy en día vigentes, el Código Electoral, el Estatuto de Cambio Democrático, no permiten nada de las cosas que esta gente está ahora tratando de hacer, que ahora ellos creen que porque hubo un cambio en el Tribunal Electoral, ahora ellos van a lograr lo que les dé la gana y van a hacer lo que les dé la gana con el Tribunal Electoral. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora, en esta realidad, y yo voy a reiterar un comentario político que he hecho varias veces, aprovechando que estamos conversando con Rómulo Rux. Cuando a mí me preguntan eso, oye, pero si ya Martinelli tiene su propio partido, ¿por qué él insiste en lo de Cambio Democrático? Yo les digo, mira, las encuestas que a mí me han dejado ver indican que en la mente del encuestado la gente vincula a Martinelli más con Cambio Democrático que con el partido RM. Y eso ha hecho que Martinelli, sin ningún reparo, públicamente pues se presenten actividades de la diputada Yanibel Ábrego, se presenten actividades de la exdiputada Dana Castañeda, se presenten eventos que hacen los diputados de Cambio Democrático que se dicen leal a él. ¿Cómo administrar eso, Raúl? Bueno, Edwin, tú dijiste algo que es verdad. RM tiene su propio partido y yo soy de la opinión, y así lo muestran nuestros números y nuestras encuestas internas, de que el que es fanático de RM está en RM. Por supuesto que hay personas que se han quedado en Cambio Democrático, que obedecen a estructuras clientelistas, estructuras de algunos diputados y diputadas que posiblemente vayan a emitir un voto al momento de emitirlo en base a la línea, que como dije anteriormente, es una línea muchas veces que está forjada o que depende de un trabajo o de algún beneficio. Pero yo no tengo ningún problema, Edwin. Al contrario, el que no quiere estar en Cambio Democrático ya se fue para RM. Que estos diputados o diputadas se paseen con el expresidente en reuniones que hagan o concentraciones que hagan en diferentes partes del país, ese es problema de ellos. Ese es problema de ellos. Y eso confirma lo que yo te estoy diciendo. Nosotros no queremos ir como partido político de segundos de nadie. Nosotros vamos a ir a la cabeza. Nosotros somos un partido de 300,000 miembros, el partido más grande de oposición, un partido que a pesar de que han salido personas del partido, posiblemente para RM, algunos recientemente para el PRD, nosotros nos hemos enfocado en seguir inscribiendo y las personas que salen son reemplazadas por nuevas personas, personas que creen en un cambio democrático diferente, un cambio democrático renovado, un cambio democrático que está enfocado en hacer las cosas bien, en hacer las cosas diferentes, en llegar a gobernar para hacer las cosas bien y no para más de lo mismo. Nosotros como Cambio Democrático tenemos un partido que está organizado a nivel nacional. Un partido que, como dije anteriormente, no ha dejado de inscribir y nosotros no tenemos ningún reparo desde el punto de vista de que algunas personas se quieran ir a otro partido político porque creen en otra figura. Pero los 300,000 miembros que están en Cambio Democrático creen en el proyecto político de Cambio Democrático a la cabeza. Si no, ya se hubieran ido para otros partidos políticos. Si no, ya se hubieran inscrito en el partido RM o cualquier otro
si es que de verdad creen en eso. El problema que nosotros tenemos ahora mismo en nuestro país es que hay intenciones de tratar de dividir el partido, de tratar de dividir otros partidos, porque la gente está pensando, cuando digo la gente me refiero a esos posibles candidatos, ya sea del PRD o de RM, están pensando en cómo meten las manos dentro de nuestro partido para tratar de accesar nuestro partido, porque piensan que dividiendo el voto de un partido político, entonces ellos tienen más chance de salir electos en el 2024. Bueno, Pero Rómulo, no han pero entendido. hay un tema matemático, y justamente esa era la siguiente pregunta que yo le quería hacer a Rómulo Rux. Hay un tema matemático, o sea, a mayor cantidad de candidatos a presidente, hay una ecuación que dice que eso favorece a este, a este, a este. A menor cantidad de candidatos a la presidencia, pues desfavorece a fulano, a mengano y a perencejo. Claro. Don Rómulo nos dice legítimamente, yo voy a ser candidato en el 2024, dice él. Ahora, la pregunta que seguía era, y es esta que ya se me empezó a adelantar la respuesta. Bueno, pero ¿cuántos candidatos en el radar de Rómulo, cuántos ve? Además hay un tema pendiente en la Corte de un fallo que está pendiente. Bueno, yo veo primero un análisis similar al tuyo, que en una elección en donde hay muchos candidatos, en donde no hay alianzas políticas, se favorecen algunos candidatos en vez de otros. Yo estoy viendo, obviamente, un candidato por parte del PRD, estoy viendo un candidato por el partido RM, y yo aspiro, bueno, van a estar los tres candidatos independientes, que hay que ver quiénes son al final del día, que todos vienen de corrientes o vienen de partidos políticos, irónicamente, y yo aspiro a que haya una gran alianza, un gran movimiento, una gran causa que busque ser la tercera fuerza electoral en el país, pero tiene que estar construida sobre objetivos que no sean electoreros. Nosotros tendríamos que ponernos de acuerdo en temas muy puntuales, temas que el país exige, y va un poquito a lo que mencionaba anteriormente Flor, que la gente llega ahí y hace lo que le da la gana. Tiene que haber un compromiso en cualquier alianza hacia el 2024 de tener objetivos claros, objetivos compartidos y un compromiso de seguir adelante y ejecutar estos compromisos, estos objetivos de la alianza. No puede ser una alianza electorera. Hey, vamos a unirnos para ganarle a tal persona o vamos a unirnos para ganarle a tal partido. No, esto tiene que ser, vamos a sentarnos, vamos a tener las bases de esta gran alianza, vamos a lograr ponernos de acuerdo en cuáles son esos objetivos y lograr un compromiso de ejecutar esos objetivos una vez llegamos a la presidencia de la República en el 2024. Eso le iba a preguntar con quién sería esa alianza, porque la mayoría... Mira, no es ningún secreto que nosotros hemos estado conversando con el Partido Panameñista y con el Partido País hasta ahora. También hemos tenido algunas reuniones que fueron públicas con el Partido Alianza, pero nosotros seguimos conversando. Te digo, realmente las conversaciones son principalmente con el panameñismo y el Partido País en este momento. Aspiramos, por supuesto, a que se sumen el resto de los partidos políticos y que nosotros podamos, reitero, presentar una propuesta que piense en el país, no que esté pensando en la alianza, en los partidos políticos, que nadie esté pensando, ay, bueno, en el 24 va tal y en el 29 va tal. Esto no es un tema electorero. Yo lo dije iniciando esta entrevista, tenemos un país que está pasando por una crisis, no todo el mundo la ve, no todo el mundo la reconoce, pero hay una crisis institucional, económica, financiera, una crisis pero de don Rómulo, desempleo, de seguridad, de salud. Tenemos que poner el país primero y tenemos que entender que los intereses de los panameños están por encima de cualquier partido político. claro, pero entonces es muy distante lo que usted menciona con lo que dijo Toto Álvarez hace mes y medio aquí.
Sí. Porque Toto Álvarez, quien está sentado en la misma mesa con usted y con el señor Blandón, dijo en este programa, no hay negociación para la alcaldía de Panamá. Por ejemplo, si nosotros vamos como coalición, como bloque, yo no tengo problema de ceder mi puesto para la presidencia, pero la alcaldía de Panamá no se negocia, es nuestra. Y si no es así, yo me divorcio. Entonces, ¿cómo usted le dice ahora, mes y medio después, al oyente de que esa coalición no es electorera? Bueno, por supuesto que van a haber intereses específicos de diferentes puestos de elección popular. Lo que te estoy diciendo, y te lo reitero porque una cosa no es incongruente con la otra. Nosotros vamos a hacer una alianza en base a objetivos, en base a una agenda programática, en base a compromisos que como alianza, desde el punto de vista del Ejecutivo y las personas que podamos llevar a la Asamblea, nosotros nos vamos a comprometer a cumplir. Eso que tú mencionas es un tema que se va a seguir conversando. Yo te puedo decir hoy que nosotros no estamos hablando de quién va aquí o quién va allá. Ese no es el objetivo de la alianza. Por supuesto que eso hay que conversarlo en su momento. Como tú sabes, a finales de enero hay que presentarle al Tribunal Electoral un memorial de qué puestos van a ir a elecciones, qué puestos no van a ir a elecciones, y eso va a ser parte de esa conversación. Pero yo te digo, el punto de vista de Rómulo Rux, presidente del Partido Cambio Democrático, para mí la alianza que nosotros vayamos a tener con los partidos que vayamos a tener tiene que basarse en objetivos que tengan como prioridad el bienestar del país y salir de la crisis en la que estamos, y no solo objetivos, sino el compromiso de ejecutarlos y de cumplirlos, y que no sea que llegamos a la presidencia de la República y en 5 años dejamos de hacer cosas porque políticamente no convenía. Eso no es lo que yo quiero. Eso no es lo que yo quiero. Señor Rux, ¿harían alianza con el partido Molirena con el desprestigio que tiene su actual junta directiva? Nosotros vamos a conversar con los diferentes partidos que en su momento quieran hacer alianza en base a objetivos específicos, y los partidos que formen parte de la alianza tienen que estar dispuestos a eso. Nosotros no vamos a hacer alianzas por hacerlas. Este partido suma 40,000 votos. No importa lo que hayan hecho y no importa que no se sumen a nuestros objetivos o a lo que nosotros queremos hacer, a nuestra agenda programática. Eso no nos interesa. Te digo, nosotros no estamos conversando con el partido Molirena ahora mismo. Ellos son parte de la alianza de gobierno en este momento. En ese radar de alianzas, de conversaciones, etcétera, ¿dónde van a entrar, si es que entran en el radar de Rómulo Rux, los que se llaman independientes, pero realmente son de libre postulación? Bueno, mira, yo creo que es importante hablar de eso. Sí, tú dices claramente que son personas aspirantes, y no solamente me refiero a los presidenciales, sino a las diferentes alcaldías, diputaciones y representaciones a nivel nacional. Tú estás hablando de personas que corren bajo la bandera de libre postulación. Un tercio de las firmas de esos candidatos son de personas que no están inscritas en partidos políticos, pero 2/3 de las firmas de esos candidatos son de personas que están inscritas en partidos políticos. Eso lo digo como perspectiva, para que nos dejemos de estar pensando en esa falacia de que el que es independiente no quiere saber de los partidos políticos o no quiere tener contacto con los partidos políticos o jamás recibiría un voto de un miembro del partido político. Eso no es así. Nosotros que somos miembros de partidos políticos, yo aspiro a conquistar el voto de las personas que no están inscritas en partidos políticos, al igual que personas que están inscritos en partidos políticos, y también estas personas de libre postulación aspiran, por supuesto, a lograr el voto de los que no están inscritos en partidos políticos y también de los que están inscritos en partidos políticos. Yo creo que nosotros, por lo menos yo te lo puedo decir como partido político, como Cambio Democrático, y yo creo que esto es algo que nosotros vamos a conversar dentro de la alianza que nosotros vayamos a conformar. Hay lugares, diputaciones, alcaldías, representaciones, que yo no veo mal que nosotros respaldemos a un candidato independiente o una candidata independiente. Si sentimos que esa persona
es la persona adecuada para esa, ya sea alcaldía, para ese corregimiento o ese circuito electoral. Yo no descarto eso y yo creo que es positivo que nosotros podamos en un momento dado poner a un lado ese deseo de los partidos políticos. Oye, es que esa alcaldía, olvídense de eso. O sea, ¿qué es lo que más le conviene a las personas que viven en ese distrito o que viven en ese corregimiento o que viven en ese circuito electoral? Por supuesto que nosotros como alianza tenemos candidatos para prácticamente todos los puestos de elección popular. Pero lo que estoy diciendo es que, ustedes saben, hay circuitos plurinominales. Yo no descarto que la alianza pueda respaldar algunos candidatos independientes en algunos puestos de elección popular en el 2024. Y finalmente, ¿nos puede repetir, Rómulo? Ahora ya se aproxima el mes de enero y el calendario a la luz del Código Electoral sigue ejecutándose. ¿Qué viene ahora que usted mencionó ahora en enero? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, nosotros, por un lado, tenemos nuestro proceso interno. Nosotros hemos presentado, después de un mes de conversaciones, de homologación con organización electoral del Tribunal Electoral, presentamos el calendario electoral para las elecciones de los convencionales, que está fijado para marzo del 2023. El grupo que está en contra de que Cambio Democrático gane la presidencia de la República a la cabeza, han impugnado y están impugnando ese calendario. Ellos quieren que la elección sea antes, supuestamente, pero al impugnarla lo que están haciendo es retrasarla. Por otro lado, entiendo que ellos están ahora tratando de buscar firmas para, imagínense, hacer otro intento de convención extraordinaria, supuestamente para remover la junta directiva actual con los convencionales actuales, que viola todas las normas aplicables en el código y en los reglamentos del Tribunal Electoral, que exigen claramente que la nueva junta directiva sea electa por los nuevos convencionales. Entonces nosotros tenemos ahora mismo en marzo la elección de convencionales y después de eso, según otro decreto del Tribunal Electoral, la elección de la nueva junta directiva. Pero simultáneamente están corriendo los términos de lo que son las elecciones primarias. Y lo que mencionaba anteriormente es que a finales de enero o principios de febrero, nosotros tenemos que presentarle al Tribunal Electoral el memorial de qué puestos de elección popular van a ir a primaria y qué puestos no van a primaria. Porque nosotros tenemos ¿el Cambio Democrático o todos los partidos políticos? Bueno, todos los partidos políticos tienen que hacer su primaria entre junio y julio del 2023. Eso significa que, como ejemplo, si tú escoges el primer domingo del mes de junio, que creo que es el 6 o el 4 de junio del 2023, eso significa que la campaña política de esa elección arranca la primera semana de abril, ¿ok? Porque esos son 60 días de campaña y 60 días antes que nos pone en la primera semana de febrero, los partidos tienen que hacer el llamado a estas elecciones. Si tú vas a hacer tu elección primaria más tarde, pues se corren un poco las semanas del mes de junio, digamos. En vez de ser si tú quieres hacer tu elección la primera semana de julio, entonces lo que yo mencionaba anteriormente, en vez de ser la primera semana de febrero, posiblemente te toque hacerlo la primera semana de marzo. Pero los términos son, como sabes, 60 días de elección y 60 días antes tienes que estar haciendo el llamado. Eso significa que hoy es 8 de noviembre de 2022. Eso significa que el 8 de noviembre de 2023, ya para esa fecha, el país sabrá quiénes son todos los candidatos a puestos de elección popular. La fecha, Edwin, la fecha para cerrar cualquier alianza presidencial es el mes de septiembre del 2023. Tú, el mes de septiembre, vas a saber quiénes son los candidatos presidenciales que están en la gatera para las elecciones del 2024.
Por eso, entonces para el 8 de noviembre de 2023 ya todo está definido. De sobra, de sobra. No solo eso, en octubre del 2023, posterior a haber cerrado las alianzas presidenciales, se tienen que rellenar o se tienen que postular esos puestos que se dejaron abiertos para las alianzas a los otros cargos de elección popular, como son diputaciones, alcaldías y representaciones. Bueno, entonces es evidente, don Rómulo Rux, que 2023 será un año muy movido para nosotros los panameños, para los medios de comunicación. Así mismo es. Que Seguro. le dan seguimiento a esto. Bueno, don Rómulo Rux, muchas gracias. Gracias a todos.